Muy buenos días a todos. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar y les voy a pedir el favor si me acompañan en una oración primero. Señor, te damos gracias porque la verdad tú eres bueno. Gracias por este libro de Génesis, Señor, que como dice allí en sus primeras letras en el capítulo 1, en el principio. Realmente es allí donde debemos empezar, Señor. Y ayúdanos a leer este libro, porque sin duda es muy difícil entender el resto de la palabra que tú has dejado, Señor. Por eso te damos gracias por la iglesia de Cajicá, gracias por este esfuerzo de estudiar este hermoso libro que tú has dejado, Señor, para ver el principio, Señor, de lo que tú hiciste, el génesis de todo, Dios. Ayúdanos a no solamente entenderlo, a aplicarlo para poder entender también la grandeza del por qué tú un día, Señor Jesús, viniste a este mundo, Señor. En tu nombre. Amén. De nuevo, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Rodríguez, como lo decía Arnold. Soy uno de los ancianos de la iglesia de Aposento Alto a sus pies. Si no saben dónde queda por allá en la 163, muy cerca a la clínica cardioinfantil. 163 arriba de la autopista, unas 4 cuadras. Allí queda. Esa era la famosa 140 hace muchos años. Para los que ya llevan tiempo. Bien. Bien, hoy tenemos un pasaje y es Génesis 8, 1 al 22. Y lo he titulado, y eso ya está creo que en el segundo, vamos a ver, sí, aquí está en el segundo, es Dios quien restaura nuestras vidas. ¿Ustedes lo creen? ¿Es Dios quien restaura tu vida? ¿Es Dios quien ha restaurado tu vida? ¿Es Dios quien sigue restaurando tu vida? Amén, así es. Y Él es el perfecto arquitecto. Y hablando de arquitectura, ¿qué les recuerda eso? ¿Alguno aquí ha arreglado su cocina o ha arreglado su apartamento? ¿Sí? Bueno, hace muy poco el Señor nos regaló un apartamentico, como hace unos 4 años a mi esposa y a mí. Y estaba más o menos como así. Estaba bien acabadito. Y gracias a Dios hubo un dinero y se restauró. Y qué bonito es ver cuando uno está restaurando un apartamento, ¿no? El avance, ¿no? Cuando ponen el piso nuevo, cuando colocan nuevos muebles en la cocina. Las señoras son las que más se alegran, ¿no? Aunque ahorita también los hombres, porque nos gusta meternos a la cocina a hacer comida. Entonces nos gusta tener buenos espacios y qué chévere ver y qué agradable es ver cuando nuestro dinero está produciendo algo bueno, y es que está siendo usado en restaurar algo que estaba a veces bien dañado. ¿A quién les gusta ver ese programa de Home and Health, ¿no? La de Extreme Makeover, o en español, Reconstrucción Total? ¿Sí? Que es antiguo, ¿no? Es bien viejo. Y han salido más programas de eso, ¿no? Como una casa que está casi acabada, los dueños se van y cuando regresan como a los 2 meses o al mes, increíble, apenas abren su boca viendo cómo todo se reconstruyó. ¿Y a quién le gusta ver reconstruir carros? Sí, yo sé que más de uno vemos programas de esos donde cogen un carrito, de esos, un Ford por allá, 1950 y pico, y lo arreglan y lo dejan hermoso. Bueno, si uno admira a esas personas también, a esos arquitectos, a esos maestros que restauran un apartamento, que restauran un carro, ¿cuánto más no admirar al arquitecto de arquitectos, a nuestro buen Dios? ¿Amén? Dice que todo lo que Él hizo fue bueno en gran manera, sin duda, ¿sí? Y yo creo que cuando uno se mira su propia vida, ¿sí? Puede ver a ese Dios perfecto, a ese Dios poderoso, puede uno palpar a ese Dios que restauró nuestra vida, porque ¿cómo era nuestra vida antes de llegar a Cristo? Yo no sé si la de alguno fue más bonita que otros, pero la mía fue arruinada. La mía estaba igual que ese apartamento, yo creo que estaba peor. Estoy seguro, convencido que estaba mucho peor. Pero Dios restaura nuestras vidas, y lo que nos va a recordar, y esa va a ser la palabra clave durante este estudio de Génesis 8, es la palabra restauración. Restauración, esa es la palabra clave aquí. Como les decía, vemos al final de la historia bíblica en Apocalipsis que el Señor va a restaurar este mundo y lo va a dejar mejor
que como Adán y Eva lo contemplaron. Eso es lo que uno lee al final de Apocalipsis, ¿verdad? Va a ser algo bello. Cuando habla de esa Jerusalén celestial, uno, pues es tan poético que uno no puede ni entender cómo serán ese mar de cristal, esos ríos, ¿cierto? Todo como oro. Obviamente esos son símiles de ver la hermosura de esa nueva creación que el Señor va a hacer al final de los tiempos. Como les decía, cuando uno nace de nuevo en Cristo, ¿cuántos son nacidos de nuevo acá? Amén, ¿cierto? Desde el día que usted nació en Cristo, no sé si usted lo sabe, pero empezó una obra de restauración en su vida, que todavía se está haciendo. Por eso Dios envía a veces pruebas a nuestra vida, ¿no? ¿Para qué son las pruebas? Según Santiago, dice que para probar nuestra fe, pero obviamente es para perfeccionarnos, para restaurarnos, es un viaje desde que empezamos en Cristo, es un viaje que dice Filipenses 1:6 que Él lo terminará hasta el día que Él venga. Él está perfeccionando a sus hijos porque los está moldeando a la imagen de ¿quién? De Cristo. Es ahí, dice Efesios 4:13, que estamos creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Tú y yo lo estamos haciendo hoy. Y ese es el plan de Dios, ni siquiera nuestro. Estamos metidos en ese plan. Por eso es bonito ver el libro de Génesis. Como Dios decía, hay gente que le gusta leer Apocalipsis primero. Yo no sé cómo hacen. Pero sí, es verdad. Pero es imposible. Yo digo que es imposible uno entender la historia de la Biblia si usted no ha leído Génesis y no lo ha estudiado concienzudamente. Es imposible. Es como cuando usted ve una novela y empieza a verle a la mitad. Entonces uno no sabe ni quién era el malo, si Betty era la buena o era la mala, ¿cierto? Si don Armando era tan bueno o tan malo. Chistoso esas novelas, ¿no? Cómo trabajan la mente de uno, porque cuando uno se puede mirar a Betty y Armando, los malos eran ellos. Si usted analiza quién robó, quién suplantó empresas, bueno, hablemos de otra cosa que no sea Betty. Ellos también necesitan ser restaurados. Pero es verdad, si uno llega a la mitad de una novela es imposible saber eso. Por eso es tan importante estudiar el libro de Génesis, que yo creo y estoy convencido está plantando doctrinas muy importantes. Entre esas la más importante es nuestra salvación, desde casi el principio en el capítulo 3. Bueno, hoy a la luz de mirar la restauración que Dios realizó en esta tierra en el tiempo del diluvio, vamos a analizarnos un poquito cómo Dios también está restaurando tu vida y la mía hoy. Amén. Vamos a mirar un primer punto. Y es que el proceso de restauración, primer punto, el proceso de restauración es un evento, pero a la vez es un proceso. ¿Sí? Es un evento. Vamos a leer el capítulo 8, solamente vamos a leer el verso 1. Acompáñenme ahí al capítulo 8. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Y dice el versículo 1 del capítulo 8. Entrando en contexto, ya ustedes lo han estudiado, ¿cierto? El Señor envía un diluvio sobre la tierra, ¿sí? A raíz de que la maldad había aumentado en gran manera, decide acabar con todo lo que había, pero se halló justo solamente un hombre y 7 personas más, que eran Noé y su familia, ¿ok? Entran al arca, dicen que el mismo Señor fue el que cerró la puerta, no la cerró Noé, la cerró el Señor, y así será el día que venga Jesús, será Dios quien cierra la puerta. Por eso es que tenemos que afanarnos a que la gente, bueno, aunque sé que es soberanía de Dios también, pero es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio para que más personas entren al arca y se salven para cuando Dios venga. Entonces tenemos ese contexto, el Señor envía lluvia, no solamente envía lluvia, sino dice que de las fuentes de las aguas de abajo empieza a brotar agua. Y entonces dice que Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba en el arca, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron sus aguas. ¿Ok? Entonces en el capítulo 8 de Génesis vemos a Noé, vemos a su familia y a los animales que habían sido salvos de ese diluvio. Recordemos que no llovía sobre la tierra. Para ellos eso fue extraño, por eso no creyeron. Como muchos hoy no creen cuando le decimos Jesús es el camino, la verdad y la vida, no lo creen. Mucho menos en este tiempo que estamos viviendo de relatividad, donde todo es verdad. Y allí entran ellos en el arca, están ahí en el arca, han sido salvados. Sin duda, mientras Noé estuvo allí construyendo el arca, predicó
Porque cualquiera preguntaría, ¿usted qué hace haciendo un arca aquí en Cajicá? ¿Usted qué hace haciendo un arca en Cajicá? Aquí no hay mar. Cualquiera diría, está loco. Y él diría, no, es que va a caer un diluvio, ¿verdad? Y esas 8 personas estaban experimentando el gozo de la salvación. ¿Están seguros de eso? Y les pregunto, ¿ustedes hoy experimentan el gozo de la salvación? Yo espero que sí. Pero al mismo tiempo, y por eso digo que se parece mucho a nosotros, pasaban por una vida que no es nada fácil. ¿Qué nos prometió el Señor? En el mundo tendréis dificultades, aflicción, pero tranquilo, yo he vencido el mundo. Sin duda, estas personas sabían que eran salvos, pero ustedes solamente imaginen estar 11, 12 meses, exactamente que estuvieron 12 meses, 10 días a la deriva. Solamente piensen en eso. Cuando uno llega a ser salvo, uno pone su fe en la obra de Cristo. Y aunque sabemos que vamos a pasar la eternidad con el Señor, y eso nos llena de gozo, eso no nos hace inmunes a pasar por pruebas, a pasar por dificultades en esta vida. Lo que no entendemos es que Dios está allí tomando como el buen alfarero, está tomando allí ese barro y nos está moldeando. Por eso a veces nos aprieta un poquitico más donde nos tiene que doler, para que seamos restaurados, transformados a la imagen de Cristo. Y por eso vemos que dicha restauración es un evento, porque en el momento que tú naces de nuevo, ya eres restaurado. ¿Lo creen? Sí, estabas perdido. Dices que fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En el momento que tú crees, hay un traslado, inmediatamente hay un cambio. La forma como tú ves la vida ya no vuelve a ser igual, porque tu mente empezó a ser moldeada, restaurada. Por eso ya no piensas igual y ya no ves todo igual. Pero al mismo tiempo es un proceso. Es un evento, pero es un proceso en el cual vas a estar caminando día tras día. El Señor va a estar contigo probándote, pero su deseo es perfeccionar. Eso es lo que nos dice también el libro de Santiago. Y la experiencia de Noé y de toda su familia es similar a las pruebas que todo creyente tiene que soportar en la vida. A pesar de que ya somos salvos y por tanto hijos de Dios, yo no sé si usted en un momento de prueba se siente muy feliz. Dígame si sí. ¿Sí? Aunque la palabra de Dios me dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, pero de verdad, ¿usted se siente súper gozoso cuando sabe que su mamá tiene un cáncer terminal? Es difícil. Por eso es que el gozo no es un tema de estar alegre. El gozo es esa paz que el Señor provee en medio del problema. Y saben que eso no es algo que yo me pongo a hacer fuerza, voy a ser gozoso, mi mamá tiene cáncer, pero estoy gozoso. No es algo de fuerza, dice que es un fruto. Y como es un fruto, depende de qué, de que estés, es de la confianza en Cristo, de estar como dice allí en Juan 15, el Señor dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen en mí, ustedes no es que produzcan, llevan fruto, llevan fruto. Entonces uno puede decir, puede gozar o puede más bien experimentar un fruto como el gozo entre todos los frutos que el Espíritu Santo da, solamente porque usted diariamente está tomado de la mano de Cristo, en comunión con Él. No es un tema de obras, no es un tema de esfuerzo, es un tema de un fruto que viene por mi relación con Cristo. ¿Sí me hago entender? No hay otra, sí, porque muchas veces decimos, en medio cuando somos consejeros bíblicos malos, viene alguien con un problema y dice, usted tiene que estar gozoso. Claro, como es tan fácil. Ahí nos equivocamos, ¿no? Yo tengo que llevar a esa persona con amor a que tenga una relación perfecta con Cristo para que pueda experimentar el fruto del gozo y el de la paz y el del amor y la paciencia y todos aquellos. Bien, entonces vemos que sin duda ellos no sería una prueba fácil estar allí durante todo este tiempo. Y ¿alguno aquí ha estado en alta mar? ¿De pronto que hay algún marino? Bueno, yo tuve esa experiencia cuando tenía unos 20 años tal vez. Estuve en alta mar durante 2 días. Y les cuento que es tremendo. De pronto para un marino ya eso es normal. Pero para mí era tremendo mirar a los 4 puntos cardinales y no ver tierra. De verdad que eso produce. Y las olitas allá no son tan chiquitas, son más fuertes, ¿no? Y bueno, Dios me permitió tener esa experiencia, pero digo, pues les puedo decir, no es nada fácil mirar
y no ver un solo palmo de tierra en ningún lado. ¿Sí? Y ellos tuvieron que soportar esto después de que llovió 40 días y 40 noches, 11 meses más. 11 meses más, mirando solamente eso, porque recuerdan que hasta el 10º mes se descubrieron las cimas de los montes. Entonces no sé ustedes, pero hay momentos en medio de las pruebas a las que Dios nos somete, que uno piensa como que Dios se olvidó de mí. ¿Le ha pasado eso? ¿Y usted puede juzgar eso? Para nada, ¿no? Porque somos buenos para juzgar eso cuando no estamos viviendo la prueba. Pero no podemos juzgar eso. Uno a veces siente eso. Pero es muy bonito ver en este verso 1 que el Señor dice que se acordó de Noé. Él no se olvida de nosotros. En medio de la prueba, si tú no lo veas, Él está ahí. Dice que en el momento perfecto, en el momento exacto, Dios se acuerda de ti y envía un viento sobre tu vida y decrece el agua de la prueba. ¿Lo creen? Yo sí lo creo porque lo he vivido. Uno sabe cuando sale de esta prueba y alístese para la otra. No nos gusta, pero es la realidad. Bien. Gracias. Vámonos a un segundo punto. Y perdonen, para este primer punto dejé una frase y es: somos salvos, pero nuestra vida está en proceso de restauración. Somos salvos, evento, pero nuestra vida está en proceso de restauración, proceso. Bien. Segundo, en ese proceso de restauración, Dios está siempre presente. Amén. Vamos a leer del 2 al 4. Dice así: las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente sobre la tierra y después de 150 días, 5 meses, las aguas disminuyeron. Y en el día 17 del mes séptimo, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes 10º, y el día 1 del mes 10 se vieron las cimas de los montes. Ya lo habíamos mirado. ¿Usted cree que al Señor se le perdió el control después de que entró al arca Noé con toda su familia y todos aquellos animales? Para nada. Pero de pronto Noé y su familia llegaron a pensar eso en algún momento. Bueno, eso sería estar haciendo conjeturas, pero cuando uno está en medio de una situación en que Dios está restaurando nuestra vida, y pensemos en este proceso de restauración, no solamente en que Dios me está restaurando a la imagen de Cristo durante toda mi vida, sino que a veces nosotros también caemos en pecado estando en Cristo y también entramos en un proceso de restauración. Esos también son procesos que cabe aquí aplicarlo a lo que estamos hablando. Entonces el Señor siempre estuvo en control, pero llegó el momento exacto, porque Él conoce el momento exacto en que cerró la llave. Se cerró 40 días, 40 noches, las aguas subterráneas dejaron de fluir y envía ese viento fresco que empieza poco a poco a bajar gradualmente las aguas. Dice que a los 5 meses ya se retiraron las aguas y yo me imagino que ellos sintieron cuando sobre el monte de Ararat descansó. Eso ya fue una luz de esperanza. Bueno, sobre algo caímos. Me imagino que obviamente Noé se asomó y no vio sino agua por todos lados, pero sobre un monte, tal vez el más alto que había en el momento, el de Ararat, descansa o se posa el arca, ¿no? Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo reaccionarías tú en medio de esa situación? ¿Cómo me dices? Sí, estando en el monte y pasando tanto tiempo en ese arca, ¿no? ¿Cómo dices? Eso sí, amén. Amén, eso es una verdad. Sin embargo, pensemos un poco en lo que estaba yo diciendo, ¿no? Todo este tiempo en un arca, ahí adentro, ¿cierto? El Señor como que había hecho silencio en algún momento y aquí descansa después de 5 meses el arca. Realmente no todos reaccionamos igual, ¿sí? Hay personas que por mucho menos entran en trastorno de ansiedad,
en depresión, se cortan las venas, por mucho menos que esto, ¿sí? Que porque es que adquirió una deuda y tiene que pagarla, y yo he visto que hay personas, y no estoy criticando eso, porque yo sé lo que es tener una deuda y tener que pagarla, ¿ok? Pero por mucho menos de lo que estaba pasando, Noé, entran en este tipo de eventos. El relato me agrada porque no solo muestra el tiempo que las aguas prevalecieron sobre la tierra, sino creo que nos lleva a meditar en la paciencia y en la constancia, en la perseverancia que Noé y toda su tripulación y hasta sus animales ahí tuvieron. Y eso creo que nos recuerda otra vez a Santiago 1 cuando dice que cuando estemos en diversas pruebas, cuando está siendo probada nuestra fe, lo que tiene que haber en nosotros es constancia, perseverancia, que otra vez es un fruto del Espíritu Santo. Entonces tampoco puedo decir voy a estar tranquilo, paciente, no. Si tú no estás día a día apegado a una relación perfecta con el Señor, no vas a poder experimentar esa paciencia de la cual habla Santiago, que vuelvo y repito, es un fruto del Espíritu Santo, que solamente se logra cuando hay una perfecta relación con Cristo. Y nos deja todo esto entrever la esperanza que sintieron al oír que las lluvias cesaron, el arca posó. Yo creo que todo esto poco a poco iba dando esa esperanza que los motivaba a ser pacientes y saber que estaban en un proceso, pero que el Señor un día les iba a terminar y les iba a dar la orden de que bajaran de ese arca. También es interesante pensar en el cuidado del Señor. ¿Ustedes han pensado en el cuidado del Señor durante todos esos meses? ¿De qué se alimentó Noé y su familia? ¿Sí? Cómo proveyó para ellos, cómo los animales que podían comer no se acabaron, porque seguramente se estuvieron reproduciendo allí. No sé qué animales comerían, me imagino no había todavía un pensamiento de animales limpios y animales inmundos como lo hubo ya en la ley con Moisés, pero sin ninguna duda Dios los cuidó y les proveyó. Y a mí me gusta ver esto que estoy diciendo acá, porque cuando uno está en un proceso de restauración y uno está siendo probado, es hermoso ver cómo Dios está presente, así yo de pronto no lo vea. Eso lo hablábamos que día con un amigo que me decía, estoy desesperado, el carro se me vara todos los días, él trabaja con un taxi, todos los días está varado, no sé qué, yo no sé qué hacer, yo creo que, y él viene de una iglesia que como que le metieron que todo es el diablo, entonces él dice que es el diablo, es el enemigo, lo está atacando, y yo le decía, hermano, yo no sé qué estará tratando Dios en tu vida, más bien. Es algo que Dios está tratando en tu vida y bueno, y le animaba, enamora al hombre, pero qué día que compartió y que como que entendió mejor, dijo, pero sabes que en medio de estos 2 meses que he pasado tan duros económicamente, financieramente, nunca me ha costado sin comer, estoy vestido, tengo salud, y entonces daba gloria a Dios porque es que el Señor en medio de ese proceso de restauración siempre estará presente y Él lo prometió, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, en ese segundo punto para cerrar, aunque tú no veas a Dios, Él siempre permanece a tu lado. Amén. Y eso trae una esperanza muy grande. Yo no sé quién está siendo hoy probado, porque como les digo, creo que la vida del cristiano es esa. Y lo bonito es cuando uno entiende que la vida del cristiano es esa, pero es porque el Señor me está moldeando a la imagen de Cristo. Veamos un tercer punto acá. Y es en el proceso de restauración, la luz de Cristo está a tu alcance. Vamos a leer los versos 6 al 12. Dice que después de 40 días, o sea, después de que ya en el posó allá en el mes 10º posó el arca, perdón, que ya vieron los montes y todo eso, dice que después de 40 días de eso, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho. ¿Cuántas ventanas tenía el arca? Interesante, ¿no? Y dice que envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaran las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Y entonces Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo al arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Hacia el atardecer, la paloma regresó a él trayendo en su pico una hoja
de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra, esperó aún otros 7 días, envió de nuevo la paloma, pero ya no volvió más a él. Es interesante entonces que la única ventana que el arca tenía estaba en la parte superior del arca. ¿Y a dónde apuntaba? Al cielo. Y eso nos lleva a meditar que en medio de un proceso de restauración que trae pruebas a nuestra vida, siempre hay una luz. ¿Lo creen? Hay una luz que nos muestra el porqué de las pruebas, que nos muestra la salida de la prueba, que nos muestra el proceso en que la voluntad de Dios nos ha metido dentro y el propósito para el cual lo hizo. El problema es que si uno, en vez de ser paciente y ser constante y esperar, más bien se desespera, se nos olvida que existe esa ventana. Y esa ventana es su palabra, esa ventana es la oración, esa ventana es la iglesia. ¿Sí? Por eso le llamamos un cuerpo. Por eso es bonito acudir a la iglesia y ver a un hermano que te da un consejo sabio, que te guía en medio del proceso y te dice: ven, te voy a acompañar a ver la salida. Un hermano maduro que sabe más que yo, que está orando por mí, que me ama de verdad, ¿no? Eso es lo bonito que uno ve. Ahí está esa ventana, sí hay una luz. Lo que pasa es que si tú te encierras es muy difícil que puedas ver esa luz. Noé se salió de su encierro, abrió la ventana y vio esa luz que había allí. Y ahora Noé, por medio de esa ventana, vemos algo interesante. Utiliza 2 especies de aves, ¿no? ¿Qué utilizó? Estaba mirando que en el hebreo la palabra cuervo es la palabra oreb sin H y significa oscuridad. Bueno, y el cuervo es oscuro, ¿no? Es negro. Para los que conocen un poquito la vida de los cuervos comen lo que encuentran. ¿Sí? El cuervo es muy parecido a nuestro amigo el chulo aquí en Bogotá, ¿cierto? El chulito come lo que le pongan al frente. Él no se pone a mirar. Y más adelante la ley diría que este es un animal inmundo, ¿no? Ellos no podían comerse un cuervo como israelitas. Pero algo interesante es que él envía a este cuervo y yo digo, no voy a decir que estoy aquí sentando doctrina, ese es Carlos Rodríguez, primera de Carlos, o sea que tranquilos, no van a decir, ay, la Biblia dice eso, no. Para mí, uno cuando está en la prueba, a veces se utiliza medios que no son los que Dios ordena. Y yo veo que aquí envía un cuervo, y un cuervo no era muy buena herramienta, porque el cuervo, ¿qué haría cuando salió y vio varios muertos flotando? Por eso él iba y volvía, porque dijo, aquí eso está bueno. ¿A qué vuelvo al arca? Iba y volvía al arca, pero inmediatamente dice que iba y volvía, revoloteaba, ¿cierto? ¿Por qué revoloteaba y por qué no llegaba? Porque seguramente él no tenía ningún problema. Ellos comen carroña. Vuelvo y repito, no estoy asegurando que Noé se haya equivocado al enviar al cuervo, ni más faltaba, pero creo que aplicando un poco lo anterior, ¿cierto? Al tema de las pruebas o el proceso de restauración, uno a veces recurre acuérdense que la palabra de cuervo es oscuro, uno a veces recurre a ciertas herramientas oscuras en medio de la prueba. ¿Sí le ha pasado? Un ejemplo, usted tiene una deuda, usted lo está atormentando la deuda, el Señor le está diciendo, resiste, tranquilo, vas a salir de esto, pero usted se desespera, ¿qué hace? Va y pide una tarjeta de crédito, ¿cierto? Va y pide un préstamo. ¿Sí? ¿Qué pasa unos mesecitos después? Está más desesperado, está más preocupado, recurre a ventas ociosas, le da por vender el carro, por vender todo, se enloquece. El gota a gota, eso sí es caer muy oscuro, eso sí es caer muy bajo. Pero no crea, yo conozco hermanos de Cristo que han recurrido a eso en medio de… Sí, y no estoy criticando, vuelvo y repito, cuando uno está en una prueba, si hay algo bien complicado, es lo que la palabra de Dios me ordena: sé constante, sé perseverante, sé paciente. Vuelvo y repito, eso no lo puedo hacer por mis propios medios, eso depende de mi relación con Cristo. Yo creo que cuando uno recurre a eso, precisamente es porque mi relación con el Señor no está muy bien. Al contrario, ¿qué pasó cuando envió la paloma? La que se considera un animal limpio, según la Biblia, ¿no? Ella en su primer viaje ve que no hay dónde posarse y regresa al arca. En el segundo, ¿qué trae?
una hoja de olivo, ¿no? Una hoja de olivo. No dice que una rama, sino una hoja. ¿Se han visto que siempre pintan la paloma con una rama? No era una hoja. Bueno, es que eso era una sola hojita. Sí, sí, porque yo no creo que la paloma tenga tanta fuerza, los que conocemos un olivo, para arrancar la rama del olivo. No, traía una hojita. ¿Sí? Y qué bonito, ¿no? Porque eso arroja una luz en Noé diciendo, wow, hay tierra seca. Mire qué bonito, ¿no? Entonces qué bonito es ver ese que siempre en medio de una prueba hay esa luz y el Señor a veces nos proporciona una hojita, pero esa hojita a ti te da un descanso que no te lo puede dar nada, porque así es la paz de Dios, ¿no? Que sobrepasa todo entendimiento, amén, sí. Entonces 7 días más y en su tercer viaje, la palomita no regresó más. Entonces me parece que la paloma fue un método más efectivo. Vuelvo y repito, primera de Carlos, no, es decir, nada, aquí estoy, señor puso ahí una doctrina. No, nada. Aunque creo que no estoy tan loco. La pregunta aquí es, ¿a qué o a quién tú recurres cuando estás en medio de una prueba? En medio de ese proceso de restauración que Dios te está haciendo porque Dios quiere que tú seas como Jesús, ¿a qué recurres a veces en medio de situaciones complejas? Santiago 1 nos enseña que en medio de una prueba no tan solo debemos ser pacientes, sino que debemos recurrir a Dios, como dijeron por acá, en busca de sabiduría, y dice que Él la da abundantemente. O sea, pídale sabiduría a Dios, que el Señor no le va a renegar nada de eso, se la va a dar en abundancia. ¿Cómo nos falta la oración en medio de situaciones complejas de nuestra vida, verdad? Pidiendo de Él sabiduría, la cual Él proporciona abundantemente. Y creo que fue Dios, sin duda, quien guió en sabiduría a Noé para enviar esa paloma que hoy día sabemos que hasta las entrenan, ¿no? Para llevar mensajes y todo eso. Es inteligente en ese sentido este animal. Miren que esto es un paréntesis rápido que voy a hacer, pero es muy interesante ver que la figura de la paloma y la figura del Espíritu Santo alternadamente se mueven en la Biblia cuando hay una nueva creación. ¿Se habían visto eso? La paloma es un símil del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos cuando hay una nueva creación que siempre hay alternadamente el Espíritu Santo y esa famosa paloma allí. Cuando vemos la creación del mundo en el capítulo 1, dice en el versículo 2 que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra. Cuando vemos acá esta nueva creación, el Señor destruye todo lo que había y hace una nueva creación, porque recuerden que el mundo no volvió a ser igual después del diluvio. Cambiaron muchas cosas. Cambiaron muchas cosas. Y esa nueva creación, ¿quién está otra vez como una figura que muestra que hay una nueva creación? Otra vez, una paloma, ¿verdad? Después uno se va un poquito más adelante y va a Mateo 3, 16 al 17. Y uno encuentra el bautismo de Jesús. Cuando él empieza su ministerio, antes de empezar su ministerio, va donde Juan el Bautista para bautizarlo. ¿Y quién aparece en el cielo? Dice que aparece el Espíritu Santo en forma de... Dice, ¿cómo? No está diciendo que era una paloma, pero como paloma, y una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí inicia el Señor su ministerio aquí en la tierra, pero ahí también inicia un nuevo pacto que el Señor iba a establecer con los hombres, en su sangre. Ahí inicia un nuevo pacto. Entonces es interesante. Es interesante que quién es el que llega a mi vida cuando yo nazco de nuevo, cuando hay una nueva creación en mí, ¿quién llega a mi vida? El Espíritu Santo. Entonces, es bien interesante ver que en estas nuevas creaciones que el Señor hace, está el Espíritu Santo ahí. Y vemos a esa figura también de la paloma. Es algo que simplemente les quería comentar que me parece bien interesante. En medio entonces del proceso de restauración, busquemos la luz de Cristo. ¿Estás en medio de un proceso de restauración? Sí, todos. Todos estamos en proceso. ¿A quién tenemos que buscar? A Cristo. A Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra. La luz de Cristo está ahí siempre presente. Muy bien, vámonos a un cuarto punto. Y el cuarto punto dice, durante el proceso de restauración, permanezcamos obedientes. ¿Ok? Vamos a leer entonces los versos 13 al 19.
Dice, y aconteció en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. En el mes segundo, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Entonces dijo Dios a Noé, sal del arca, tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos, saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados, todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen. La Reina Valera dice que sean fructíferos y se multipliquen. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. También salieron del arca todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. Entonces, un cuarto punto, durante el proceso de restauración permanece obediente. Pasaron 12 meses, hermanos, y 10 días desde que inició el diluvio hasta que el Señor le dice a Noé, le da la orden. Así como le dio la orden, entre al arca, ahora le está dando la orden, salga del arca. ¿Sí? Qué bonito es ver la obediencia de Noé en todo este proceso. No sé si ustedes ya seguramente ya la han hablado, ¿no? Es increíble ver a Noé recibiendo una orden que parecía absolutamente ilógica en su vida, de construir un arca en medio de un lugar donde nunca había llovido, donde no había mar. Seguramente era absolutamente ilógico lo que le estaba pidiendo el Señor. Sin embargo, él le preguntó algo. ¿Qué hizo Noé? Obedeció. Y miren que esa es una de las características de todo hijo de Dios. Cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos, dice que ellos, dejando todo lo que tenían, lo siguieron. Lo siguieron. A ver, ¿cómo somos nosotros de rebeldes a veces, no? Porque yo creo que Dios a nosotros, a través de la palabra, a través de un buen hermano en la iglesia, a veces nos guía a cosas, pero nos parecen como tan ilógicas que no lo hacemos. Nos gusta ver como lo que parece un poco más fácil y que el mundo sí lo ofrece, ¿no? Entonces es bonito ver allí a Noé permaneciendo todo ese tiempo. Como les decía, no fue nada fácil estar uno en un barco un año y 10 días, pero él esperó hasta que el Señor le dijo, baje. Y es que, hermanos, en medio de un proceso de restauración, incluso cuando, como les decía, cuando ese proceso viene por causa de un pecado en el cual hemos caído, esto es clave, lo que les voy a decir. A pesar del dolor o de las preocupaciones que acompañan toda situación compleja en nuestra vida, debemos pacientemente esperar las órdenes que Dios nos da. Amén. Y ser obediente a sus preceptos. Absolutamente. Así estos nos parezcan ilógicos. Y tengan la seguridad que Dios siempre le va a pedir algo ilógico. ¿Usted quiere ser el mayor? Hágase menor. ¿Usted quiere ser el jefe? Primero coja una escoba y barra. Así es. En el reino de los cielos es al contrario, absolutamente. Si quieres ser mayor, hágase como un niño, dice allí. Al final no solo fueron salvos del castigo de Dios, como lo somos nosotros en Cristo, sino que hubo un galardón a su obediencia, y es que tuvieron el privilegio de ser parte de un nuevo comienzo. Qué chévere, ¿no? Así como Adán y Eva tuvieron el privilegio, y pues creo que no lo apreciaron. Bueno, somos buenos para no apreciar lo que Dios nos regala. Ellos tienen el privilegio de un nuevo comienzo. Por eso mire que lo mismo que le dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicados, es lo mismo que repite aquí el Señor como una orden a Noé. Fructifiquen y multiplíquense, ¿sí? Eso es una marca, es un patrón que uno ve siempre también en una nueva creación. Cuando el Señor nos creó de nuevo, ¿será que nos hizo también para ser fructíferos y multiplicarnos? ¿Sí? Cuando usted nació de nuevo en Cristo, cuando creyó en Él por gracia, por medio de la fe, no, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando usted nació de nuevo y creyó en el Evangelio del Señor, cuando creyó que Cristo murió por usted en la cruz y que resucitó, y así mismo usted resucitará. Ese día que usted nació de nuevo, ¿creen que el Señor a usted también le dio la misma orden de fructificar y multiplicarse? Sí, por eso es que estamos llamados a ir y a ser discípulos a todas las naciones. No es quedarse con, ay, qué chévere, ¿no? El Señor les da una orden, dice, a trabajar, muchachos, fructifiquen y multiplíquense. Y lo mismo te está diciendo a ti y a mí
Hay que ir al mundo, hay que ir a la familia primeramente, porque a veces uno no va a la familia. Uno quiere ir a África y no le ha predicado al papá, pero quiere ir a África de misionero. No, primero predique allí donde usted se mueve en su vecindario, ahí con sus amigos, los que habían en el mundo, en su casa. Empieza a predicar el evangelio porque el Señor a eso nos envió, a fructificar y multiplicarnos con aquellos que no lo conocen. Así como el arca desde que inició el diluvio fue la fuente de salvación para Noé, ¿sí? Así también Cristo es la fuente de salvación para todo aquel que cree en Él. Creo que es absolutamente cierto. Y aquí la frase es, la obediencia trae bendición. Y eso es una verdad desde Génesis hasta Apocalipsis en cualquier hombre de Dios. La obediencia trae bendición. Y vamos a terminar. Vamos a terminar antes de que se me duerman. Ya los veo, sí, sí, señor. Último punto, y es experimentar la restauración de Cristo. ¿A qué nos debe llevar? Adorarle. Adorarle, y no solamente con canciones, adorarle con nuestra vida, con una vida que se sacrifica por Él. Vamos a leer 20 al 22. Es bien bonito como termina este pasaje. Dice, entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Qué bonito, ¿no? Noé, en agradecimiento a Dios, se baja y ¿qué es lo primero que hace? Hace un altar. Ofrece un sacrificio, hace un altar, exacto, para ofrecer un sacrificio en adoración, en agradecimiento a Dios. Es lo primero que hace. Cuando tú sales de una prueba, ¿qué es lo primero que haces? ¿Sí? Muchas veces se va a pasear. Ay, salí de esta deuda, a pasear. ¿En qué nos gastamos la plata otra vez? No, es que sí, hablemos con la verdad, porque uno dice, ay, yo adoro. No, muchas veces no adoramos y no agradecemos, aunque lo lógico sería eso que hizo Noé, ¿verdad? Amén, sí Señor, eso pasa. Qué bonito ver esto que nos enseña a nosotros, hombre, cuando uno sale de una prueba, uno lo que se debe postrar inmediatamente y decirle, Señor, gracias. Gracias no solamente porque me sacaste la prueba, gracias porque identifiqué que este área en mi vida tenía que cambiar, porque este área no se amoldaba al carácter de Cristo. Gracias, Señor. Y en adoración, adorarle, cantarle, alabarle. Y no solamente con canciones, como les decía, con nuestra propia vida. Es importante notar que usó animales limpios y los usó a pesar de que tal vez no había muchos, no sabemos pues, cuántos habrán comido en el camino, pero es bonito, a mí me gusta ver dos cosas acá. Sin duda ellos tenían esa percepción de qué animales se debían sacrificar. Sin duda fue un cordero, estoy casi convencido, que siempre muestra a Cristo en toda la palabra. Pero algo chévere es ver que no ofreció cualquier sacrificio. En ese sacrificio uno ve santidad y uno ve costo, ve sacrificio. ¿Ve? Y eso creo que me recuerda un poquito en 2 Samuel 24:24, cuando David iba a hacer un sacrificio y le ofrecieron algo que salía gratis y él dijo, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. O sea, aunque tal vez no había muchos animales, Noé dijo, yo voy a sacrificar lo mejor para ti, Señor, porque tú te lo mereces, en adoración a ti. ¿Cuánto estamos o qué ofrecemos nosotros a Dios en adoración? Debemos ofrecer lo mejor de nuestra vida, lo mejor. Jesús es el gran ejemplo de lo que estoy diciendo. Él se ofreció a sí mismo en sacrificio. Él, un cordero santo, ofreciéndose en sacrificio por nosotros, que no lo merecíamos, pero así fue como Él se ofreció. Y me gusta ver algo también allí, y dice que para el Señor fue un aroma
agradable. ¿Por qué fue agradable? ¿Simplemente porque hizo un sacrificio? No, por el corazón de Noé, agradecido, por el corazón de Noé que dijo, voy a ofrecer lo mejor en sacrificio para mi Señor, porque se lo merece, me salvó. Ahí es cuando tenemos que entrar en esa dimensión de entender, ¿ustedes entienden que ustedes fueron salvos de padecer una eternidad en el infierno? ¿Cómo no agradecer es todos los días? Sacrificando mi vida, como dice allí Romanos 12:1, ¿no? Por las misericordias de Dios, ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto lógico, racional, en agradecimiento a que por todas esas misericordias que narra Pablo en Romanos, en todo el libro de Romanos, ¿cierto? En todo el libro de Romanos, hombre, que lo lógico es adorar y vivir en adoración. Sacrificarme por no pecar, sacrificarme por estar en todo momento siendo un buen padre, un buen esposo, un buen hijo de Dios, un hombre que le gusta compartir la palabra de Dios, que se goza en él, ayer hablábamos con unos hermanos en la iglesia, digamos, es triste ver que muchas personas, cuando se habla de ofrendas en la iglesia, piensan ay sí, hay que ofrendar para pagar el arriendo. Y yo digo, qué cortico están viendo. Nosotros mirábamos que en la iglesia Aposento Alto 140, que ahora se llama a sus pies, por lo menos han pasado unas 2,000 personas durante 25 años, de las cuales creemos que al menos unas 900 fijos son salvas. Y la iglesia empezó con 60 personas. Entonces, ¿yo estoy pagando un arriendo? Yo estoy invirtiendo en el reino de Dios, sacrificadamente, en adoración al que me salvó, para que otros conozcan de Cristo, amén. Así hay que pensar, y eso es adoración real. No hay, no, vuelvo y repito, a mí me encanta cantar, pero no solamente es cantar, es toda una vida en adoración a Él, como la ofreció el Señor Jesús por nosotros. Un sacrificio agradable en honor a Él. Y por eso es que le agradó tanto que el Señor dijo, promesa, no volveré a destruir este mundo a pesar de la maldad del hombre y a pesar de lo malos que somos. El Señor nos sigue amando y nos sigue restaurando, amén. Igual, qué bonito. La adoración entonces debe ser la respuesta lógica de quien ha sido salvo. Es hermoso ver entonces a un Dios al control de todo lo que sucedió en esta narración del diluvio, donde todo lo que existía antes desapareció. Me gustó una canción que colocaron ahora, ¿cierto, Martín? Esa última, que dice que de tumbas a jardines, ¿no? Sí, eso hizo el Señor. Éramos una tumba y nos convirtió en un jardín. Y lo mismo hace Él siempre que hace algo nuevo, hace algo bello. De las cenizas, dice esa canción, me encanta, de las cenizas trae vida. De los huesos, exacto. Y son nuevos hombres, nuevas mujeres. Sobre Jesús cayó toda la ira de Dios, toda, ¿sí? Por causa del pecado de los hombres. Pero los que hemos creído en Él, el Señor nos ha convertido en esos nuevos jardines, en esas nuevas criaturas. Por eso es que, mirando todo lo que podemos, seguramente me quedé corto de tantas cosas que uno puede mirar en este capítulo donde el Señor restauró una tierra que estaba hundida, perdida en el pecado. Pero es bonito ponerlo en esa dimensión de nuestra vida, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, cómo nos sigue restaurando. Vuelvo y repito, fue un evento cuando creímos en Él, pero también es un proceso. Aleluya por ese proceso, amén. Hasta el día que Él venga. Señor, te damos gracias. Gracias, tú eres el arquitecto perfecto, Señor. Gracias por esta creación que nos habla de tu grandeza, de tu poder. Tú eres hermoso como esta creación es hermosa. Y sin embargo, prometes que al final de los tiempos la vas a poner más bonita todavía. Gracias, Señor, porque eso hiciste en nuestra vida. Gracias porque no entendemos cómo, a pesar de que cada día luchamos con el pecado, tú estás trabajando en nosotros, nos estás procesando para ser como Cristo. Te damos la gloria a ti y las gracias a ti por restaurar nuestras vidas cada día. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias.